Cada vez más usuarios están empezando sus búsquedas directamente en asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT, Perplexity, Gemini o los AI Overviews de Google. Y eso cambia una de las reglas más básicas del marketing digital que ha existido hasta ahora. ¿En qué posición aparece tu web en Google? Pero cuando la respuesta la genera una IA, la pregunta pasa a ser otra. ¿Aparece tu marca dentro de esa respuesta? Este cambio está creando una nueva forma de medir la visibilidad online. Y para analizar exactamente eso, han empezado a aparecer nuevas herramientas. Por eso en este vídeo os vamos a enseñar cómo usar Brand Radar de Ahrefs. Esta herramienta te permite analizar cómo aparece una marca en las respuestas generadas por inteligencia artificial, compararla con sus competidores y entender en qué temas, plataformas o contextos está ganando o perdiendo presencia. No se trata solo de ver si tu marca aparece, sino de entender dónde aparece, por qué aparece y qué fuentes está utilizando la IA para construir esas respuestas. Y esto es especialmente interesante porque cuenta con una de las bases más grandes de visibilidad en IA. Además, hay una parte de la herramienta que conviene entender desde el principio. ¿De dónde sale toda esta información? Según explica Ahrefs, Brand Radar trabaja con prompts respaldados por búsquedas reales. Para construir esa base de datos utiliza su propia base de keywords y search. Extrae preguntas frecuentes de elementos como más preguntas de Google y lanza millones de esas consultas en plataformas como ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot y las soluciones de IA de Google. Después guarda esas respuestas y las convierte en el dataset que luego podemos analizar dentro de la herramienta. Antes de entrar en el tutorial, hay una idea clave que conviene tener clara. Dentro de Brand Radar puedes trabajar de dos formas. La primera es utilizar la base de datos general de Ahrefs para analizar una marca y así compararla con sus competidores. Esto es útil tanto en una propuesta o un análisis inicial como en auditorías periódicas, porque no solo te permite entender cómo está posicionada tu marca en la IA, sino también detectar oportunidades reales para así poder ganar visibilidad. Por ejemplo, puedes descubrir temas en los que aparecen tus competidores y tú no, consultas relacionadas con tu sector en las que todavía no está entrando ninguna marca relevante o páginas que la IA está utilizando como fuente para hablar de otras empresas. La segunda opción es crear un análisis basado en prompts personalizados. Es decir, preguntas concretas que quieres monitorizar en el tiempo para así ver cómo responden los asistentes de inteligencia artificial. Este informe puedes vincularlo o no a un proyecto, aunque lo más recomendable es hacerlo si trabajas con marcas propias o con la de clientes, porque así lo conectas con el resto de datos del proyecto. Igual que en el caso anterior, estos análisis también se pueden guardar como informes. Y si quieres probarlo por tu cuenta mientras ves este vídeo, puedes acceder al plan gratuito de Ahrefs Webmaster Tools, donde tienes 3 búsquedas disponibles en formato demo con una comparativa de marcas preestablecidas, para así explorar cómo funciona Brand Radar. Así que vamos a verlo directamente dentro de Ahrefs paso a paso. Ahora que ya estamos dentro de Ahrefs, podemos empezar a conocer de manera práctica cómo es la herramienta de Brand Radar. Directamente la tenéis integrada arriba entre sus funcionalidades. Simplemente es venir, clicar encima y ya accederemos directamente a la interfaz de la herramienta. Recordemos que podemos hacer 2 tipos de consultas, es decir, podemos consultar informes basados en los datos o en el dataset del propio Ahrefs, que te permite hacer las consultas que quieras, y luego puedes hacer las consultas personalizadas en base a prompts que tú hayas decidido, que son los que te darán una idea de la visibilidad que tienes sobre un tema muy concreto. Este tipo de informes basados en prompts personalizados los veremos más adelante. Ahora vamos a crear un informe basado en una marca que vamos a poner de ejemplo. En este caso será Mango.es, y lo que hace Brand Radar es hacer un análisis rápido e incluso directamente te ofrece ya posibles competidores del mercado. Pues aquí nos pone 5 competidores y nos genera el informe. Pero no penséis que no se puede personalizar, simplemente es venir aquí arriba, clicar y veréis los 5
competidores que nos ha puesto la herramienta de Brand Radar, pero tú puedes venir directamente aquí y, por ejemplo, poner algunos que a ti te interesa y directamente detecta el dominio. Si queréis incluso lo podéis cambiar, porque a lo mejor, pues por ejemplo, Desigual o Stradivarius pues tienen sus versiones para un mercado concreto y a lo mejor pues aquí te interesaría ese mercado o ubicación. Entonces simplemente es ir añadiendo o borrando, pues porque a lo mejor pues no nos interesa incluir Bershka o, por ejemplo, Pull&Bear, porque son submarcas, bueno, son marcas de Inditex que son de Zara, y solo nos interesa pues ver la competencia con las marcas pues a lo mejor emblemáticas de grupos. En este caso pues dejaremos Zara, H&M, Desigual, por ejemplo podemos poner Uniqlo y por ejemplo podemos poner pues otra española, que sería por ejemplo Corte Fiel y Desigual, y luego internacionales pues como H&M o Uniqlo, y le daremos a explorar. Aquí además podremos seleccionar la ubicación, es decir, queremos información que tenga hrefs en base a España, es decir, para este informe y para la ubicación España. Entonces, pues aquí ya vemos cómo se genera ese informe y empezamos a tener los datos de la marca que queremos analizar, que puede ser la nuestra propia, puede ser la de un cliente o puede ser simplemente la de un competidor, y aquí vemos ya la información. Y por último, en esta primera parte de la demo, pensemos que este informe, si vamos a consultarlo muy a menudo, no interesará tener que estar cada vez introduciendo las marcas o los dominios, sino que directamente le puedes decir a guardar al informe. Aquí lo podríamos ya adjuntar a un proyecto que tengamos, por ejemplo a este, si fuese el proyecto de mango.com o mango.es, y podríamos directamente vincularlo al proyecto y así ver toda la información que además Ahrefs te da sobre el proyecto, pues a nivel de SEO clásico, más la visibilidad de las herramientas de IA. Entonces, pues aquí tenemos más filtros, este tipo de filtros los veremos un poco más adelante, y aquí podríamos poner pues la frecuencia de prompts rastreados, si queremos que sea pues diario, semanal o mensual, o directamente apagarlo, porque a lo mejor solo nos interesa hacer la consulta, por ejemplo, en ChatGPT o en Perplexity, y entonces le decimos crear el informe y ya lo tenemos. Y tú dirás, ¿dónde lo puedo recuperar? Muy sencillo, vuelves a venir a Brand Radar, arriba en la barra de menú, y aquí tienes todos los informes que has ido creando y guardando. Pues aquí tengo ya otro anterior que había hecho y aquí tenemos el que acabamos de guardar y lo puedo recuperar en cualquier momento. Perfecto, ahora que ya hemos entendido cómo empezar un informe o cómo generarlo, vamos a hablar sobre las métricas que podemos visualizar y la información que nos aportan. Pero antes quiero explicaros aquí en la barra de la izquierda lo que también podéis consultar. En realidad, aquí simplemente tenéis desglosados en estos apartados, respuestas de IA, temas, dominios citados y páginas citadas, la información que ya tenéis aquí en vista general. Y luego en visibilidad de vídeo y en visibilidad de la SERP, justamente son herramientas que están en beta y te ayudan a visibilizar tu canal de YouTube, también tu canal de TikTok y también las menciones que se hacen de ti en Reddit. ¿Por qué? Porque estas plataformas o estas herramientas son fuentes informativas que utiliza mucho la inteligencia artificial para dar respuestas sobre ti. Entonces, si queremos influir en nuestra visibilidad en herramientas de IA, también será importante trabajar nuestra presencia en estas plataformas. YouTube y TikTok pues será a partir de nuestros canales, o incluso podríamos descubrir creadores de contenido con los cuales pues hacer a lo mejor contenidos patrocinados, promocionados o algún intercambio. Y en Reddit lo que podremos también hacer es crear nuestra cuenta e influir en esa visibilidad de marca, eso sí, de una manera muy cualitativa, ya que Reddit es una plataforma donde la gente sobre todo va a opinar, a dejar comentarios, y se espera que sea con una naturalidad y no desde un punto de vista de marca. Pero justamente esto nos ayudará a poder detectar pues nuestra visibilidad allí y poder mejorarla para así luego influenciar positivamente en nuestra visibilidad
dentro de las herramientas de inteligencia artificial. Explicado esto, pues ya vamos directamente a entrar en las métricas que nos encontramos aquí. En primer lugar, tenemos lo que es el índice de presencia de inteligencia artificial, que este indicador lo que hace es medir pues qué porcentaje de presencia tiene cada marca dentro de las respuestas generadas por inteligencia artificial cuando los usuarios pues hacen preguntas relacionadas con ese sector. Es una forma en realidad de entender pues quién está dominando la conversación dentro de la inteligencia artificial y qué marcas están apareciendo con mayor frecuencia pues frente a competidores. Y aquí estamos comparando Mango pues con sus competidores. Luego, por otro lado, lo que sucede es que Brand Radar lo que hace es analizar esta visibilidad de inteligencia artificial a día de hoy en 6 plataformas, que son pues las que podemos estar viendo aquí, que son AI Overviews, AI Mode, ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot. Entonces, gracias a esto, pues podremos ver cómo cambia nuestra presencia de marca, pues dependiendo del entorno de inteligencia artificial que estamos mirando o donde nos interesa. Claro, ¿qué pasa? Que es cierto que ChatGPT a día de hoy casi es la herramienta que el 80% de los usuarios suelen consultar. Pero muchas veces puede ser que la principal pase a ser otra, pero pensemos que el usuario muchas veces las complementa entre ellas. Entonces es interesante poder tener esa visibilidad de las más usadas, tanto la inteligencia artificial de Google como también las demás herramientas de visibilidad de IA que se usan a día de hoy. Y luego aquí tenemos la parte, digamos, de citas. Pues esta métrica, ¿qué nos da? ¿Qué información nos aporta? Pues nos indica cuántas veces los asistentes de inteligencia artificial citan o enlazan un dominio concreto como fuente de información. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a identificar qué páginas web están influyendo realmente en las respuestas generadas por la inteligencia artificial, ya que para una marca pues aparecer como fuente citada puede ser incluso más valioso que aparecer simplemente mencionada, porque significa que el contenido de ese dominio está siendo utilizado directamente como referencia. Luego tenemos las impresiones. ¿Qué reflejan? Pues cuántas veces estamos apareciendo o aparece una marca pues dentro de esas respuestas. Es decir, en otras palabras, lo que hace es pues medir el número de veces que una marca se muestra cuando los usuarios lo que hacen es pues realizar una consulta relacionada con ese tema. Esta métrica lo que hace es permitirnos pues entender el alcance potencial de la visibilidad en entornos generativos. Y luego tenemos las menciones. ¿Qué nos indican o en qué nos ayudan? Pues nos ayudan a ver pues cuántas veces se menciona una marca dentro de las respuestas generadas. A diferencia pues de las citas, aquí no es necesariamente o no tiene por qué necesariamente haber un enlace o una fuente asociada. La marca lo que hace es simplemente aparecer dentro de la respuesta. Vale, aquí lo que podemos ver es que podemos visualizar estas métricas de dos formas diferentes, y es que aquí lo estamos viendo en formato barras y aquí abajo lo podemos ver de manera gráfica. Es decir, podemos también aquí segmentar pues por la métrica de citas, por la métrica de impresiones o volver a las menciones y mirar cada inteligencia artificial de manera individual y ver la evolución. También un tema importante que está bien en saberlo es que AI Overviews y AI Mode te dan información día por día, y en cambio ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot te dan información mes a mes. Eso en el dataset que tiene Ahrefs. En cambio, en los informes de prompts personalizados sí que podrás decir si quieres que la consulta sea diaria, semanal o mensual. Y si seguimos bajando, lo que veremos aquí es la parte de rendimiento de la marca, que puedes mirar desde la marca que estás analizando o también cada uno de los competidores. Y aquí lo que podemos analizar pues es en detalle el rendimiento de cada marca incluida en el análisis, tanto la nuestra como la de los competidores. ¿Esto qué nos permite? Pues entender mejor qué marcas están ganando visibilidad pues dentro de la inteligencia artificial y cuáles dominan determinadas consultas
o cómo se posicionan frente al resto del mercado. Más abajo nos encontramos pues con la sección de temas destacados, donde se muestran los temas o tipos de consultas en los que aparecen pues las diferentes marcas. Esto lo que hace es permitirnos entender en qué contexto se está apareciendo cada empresa dentro de las respuestas de inteligencia artificial. Por ejemplo, pues a partir de aquí lo que podríamos identificar territorios de contenido donde una marca domina la conversación, temas pues donde todavía no tenemos presencia o no tiene presencia nuestra competencia, o incluso nuevas oportunidades para desarrollar contenido que pueda mejorar nuestra visibilidad. Claro, aquí nos encontramos con bastantes ahora mismo pues temas de marca, y lo interesante sería segmentar y encontrar territorios en los que no haya mención de marca, sino territorios que sean de keywords de no marca, para poder intentar posicionar en ellos si nosotros no estamos y estamos interesados. Luego tenemos la parte de dominios más citados, que es donde podemos ver pues qué dominios están siendo citados con mayor frecuencia por la inteligencia artificial. Este análisis lo que nos permite pues es identificar qué medios, webs o plataformas están funcionando como fuente dentro de las respuestas generadas. Y por último, aquí abajo lo que tenemos es las páginas más citadas, que lo que hacen es enseñarnos pues qué páginas concretas están siendo pues más citadas por los asistentes de inteligencia artificial, y así lo que conseguiremos pues es detectar qué contenidos están dominando pues un tema en concreto y qué páginas utiliza la IA como referencia. Es decir, pues a lo mejor me puede aparecer un medio de comunicación y digo, pues si se está hablando de estas temáticas, yo tengo que estar presente aquí para aparecer en las respuestas. Cierto que en algunas pues será difícil, porque al final si yo soy Mango, aparecer pues en la entrada de Inditex o de Zara, de Wikipedia, será difícil, pero yo en este listado, si clico aquí, me aparecería todo el listado y podría ver a lo mejor pues blogs sectoriales, medios de comunicación generalistas, medios generalistas, o a lo mejor resulta que son conversaciones de Reddit, pues ahí sí que podré intentar estar y aparecer. Una vez tenemos el informe generado, otra opción que me parece muy interesante y que quiero compartir con vosotros es que Brand Radar nos ofrece el poder segmentar el análisis para hacerlo más específico. Esto se puede hacer desde la opción pues de filtros, que encontraremos aquí en la parte superior del informe. Si desplegamos, pues vemos que podemos ponerlo de o bien o y entonces ir desplegando diferentes filtros o reglas que le queramos decir. Imaginemos pues por ejemplo que queremos analizar solo aquellos prompts que contengan pues la palabra pantalones, pues podríamos hacerlo. Simplemente tendríamos que venir aquí, que lo que os voy a enseñar ahora también es que podemos filtrar por los conceptos de texto, que sería prompt, respuesta, consulta, fan-out, también por las citas, pues por la URL, la ruta, el dominio, el alcance del dominio, o por la clasificación de tema. En este caso nos basaremos en el prompt y le diremos que queremos que contenga, pero también hay la opción de es, de no es, de contiene, no contiene, empieza por y termina con. Yo sinceramente los más utilizados suelen ser el de contiene o no contiene, o incluso el de empieza o termina. Y luego también tenemos la opción de concordancia de frase o concordancia parcial. ¿Esto qué quiere decir? Pues la concordancia de frase es que se encuentra el resultado con las palabras exactas en orden y se ignora pues la puntuación entre ellas. Y luego la concordancia parcial es que te encuentras resultados con los caracteres exactos en orden, incluso pues dentro de una misma palabra. Pero vamos a dejar concordancia de frase y en este caso le vamos a poner que contenga la palabra pantalón. Voy a borrar estos filtros, simplemente los estaba poniendo. Aquí no importaría tanto porque solo estamos haciendo un filtraje, y le diríamos a aplicar. Y entonces lo que veríamos es que el informe se ha rehecho, los datos cambian y, por ejemplo, un lugar que sería interesante de analizar sería en los temas destacados. Pues aquí podríamos encontrar territorios de contenido en los cuales nosotros estamos teniendo una buena visibilidad, o al contrario, no tenemos visibilidad pero nuestra competencia sí la tiene y nos interesa poder aparecer nosotros también y desarrollar a lo mejor una estrategia de contenido en base a esos territorios de contenido y poder nosotros aparecer también en esas respuestas. Si clicamos
lo que haríamos es ir a la sección de temas y ver más en concreto pues toda la información que te ofrecen esos territorios de contenidos. Si volvemos a visibilidad o a vista general, podríamos aquí hacer otro tipo de filtraje que suele ser bastante interesante, y es, por ejemplo, analizar las consultas que son de marca y de no marca. Por ejemplo, pues nos interesa solo analizar los prompts que contengan nuestro nombre de marca, y lo que haríamos es rehacer el informe y ver cuáles son a lo mejor pues las consultas más habituales por las cuales aparecemos en las respuestas de IA, pues, o cuáles son los territorios de contenido más habituales. O al contrario, nos interesa analizar todos aquellos prompts que no son de marca, es decir, que no tienen ningún tipo de mención de marca. Pues aquí sí que ya pasaremos a poner i, porque nos interesa que ninguno de los prompts contenga algún tipo de nombre de marca, y pondríamos aquí los nombres de nuestros competidores, pero aquí lo que haríamos es poner que no contengan, porque aquí lo que queremos es buscar las consultas que no son de marca, es decir, que son generales, sin nombre de marca. Y aquí lo que haríamos es poner todos los nombres de los competidores que hemos puesto en el informe. Y nos quedaría, por ejemplo, Cortefiel. Entonces le daríamos a aplicar y nos reharía otra vez el informe, y aquí podríamos ir, por ejemplo, pues lo que he dicho, a territorios de contenido, y aquí podríamos ver pues todas esas keywords que algunas seguirían teniendo nombres de competidores pero que a lo mejor no hemos analizado, pues como por ejemplo el Corte Inglés, Springfield o Benetton, pero empezaríamos a detectar todos esos territorios de contenidos en los cuales nos interesa ver nuestra visibilidad, que no contienen nombre de marca, y entender si nosotros aparecemos, si no aparecemos, si nuestros competidores aparecen o si no, y a partir de ahí poder desarrollar una estrategia de contenidos. Pues por ejemplo, aquí tenemos trajes de hombre. Pues podemos ver que nosotros sí que aparecemos, pero Zara destaca más en número de resultados. Pues a lo mejor es una keyword o un territorio de contenido que a nosotros nos puede interesar, siendo la marca Mango, y aquí lo que deberíamos es pues analizar dónde están apareciendo, es decir, en qué dominios están siendo citados, ¿vale? Cuáles son las respuestas, y a lo mejor desarrollar una estrategia que nos ayude a aparecer. Cierto que aquí pues podemos ver que algunas de las consultas sí que tienen un nombre de marca, que en este caso pues sería Massimo Dutti, que es una de las marcas asociadas al grupo Inditex de Zara, pero luego veríamos otras que no lo tienen. Pues a lo mejor nos interesaría empezar a aparecer por estas consultas o prompts, y entonces desarrollar una estrategia de contenido tanto en nuestro sitio web como en los dominios de referencia para intentar aparecer por esas consultas. Y esta es la manera que tenemos de poder detectar pues esos territorios de contenido de lo que hablábamos. Y aquí hemos podido ver cómo funcionan esos filtrajes en base pues a las opciones que te da Brand Radar. Pensemos que también hay la opción de o bien, es decir, que no son todas juntas, sino que podría ser que simplemente cumplan uno de los filtros. Y a partir de aquí pues podríamos ir investigando y haciendo las consultas que quisiéramos en base a los filtrajes. Ahora vamos a ver la segunda forma de trabajar con Brand Radar, que es utilizando prompts personalizados. Para ello lo que haremos es volver a esta interfaz. Si estás desde cualquier punto del informe, simplemente clica aquí y volverás aquí. Pero ¿qué pasa? Que aquí nos encontramos con la forma simplificada. Entonces, ¿qué os digo que debéis hacer para poder incluir los prompts personalizados? Pues tenéis que clicar aquí abajo y entonces os aparecerá la forma de monitorear prompts personalizados. En este ejemplo vamos a trabajar directamente con CyberClick comparándolo con HubSpot, pero como nos interesará analizar el mercado español, aquí el dominio que detecta es el de .com. En esta ocasión lo vamos a poner de manera manual, y lo que vamos a hacer es decirle monitorear tus prompts. Entonces aquí podremos poner, si queremos de manera opcional, un mercado, un nicho. Filtraremos por el mercado español porque al final es el que nos interesa en esta ocasión.
También es cierto que podrías poner filtros, pero no lo vamos a usar, pero que sepas que a este nivel ya podrías poner también filtros. Y luego nos aparecen las herramientas de IA en las cuales queremos, digamos, ver nuestra visibilidad con esos prompts personalizados. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot. Por ejemplo, yo lo que pondré es que sea semanal el análisis y apagaré el de Copilot porque en esta ocasión no me interesa para este proyecto. Podríamos poner también de forma diaria o de manera mensual y luego le podemos poner pues un nombre personalizado al proyecto. Y le daríamos a crear el informe. ¿Qué pasa? Que aquí nos dirá añadir los prompts. Lo que os invito es a que tengáis ya los prompts preparados y los introduzcáis aquí directamente. Y podéis volver a poner aquí la ubicación España y entonces le diríamos añadir a los prompts. Pero ¿qué pasa? Que como tarda un rato, yo este informe ya lo tengo creado. Entonces voy a ir directamente a Brand Radar y abrir el informe que ya tengo creado. Y desde aquí os voy a enseñar cómo, yendo al apartado de prompts rastreados, es desde donde podéis ver los prompts que yo habría incluido en la creación del informe y cómo ya está monitoreando esta plataforma. Y desde ajustes del informe, si ya hubieseis creado el informe y le hubieseis dicho, pues mira, de manera semanal quiero que me analices estas plataformas, pero quisieras hacer ajustes, podrías venir aquí a ajustes del informe y aquí podrías, digamos, cambiar si el análisis tiene que ser diario, mensual o quieres apagar alguna de estas plataformas. Entonces, como puedes ver, esta es la forma de empezar primero de empezar un proyecto de prompts personalizados y por último, lo único que te quiero decir es que la visión del informe general será la misma, lo único que aquí tendrás que cambiar, porque aquí tienes dos opciones y es que el informe te puede aportar los datos del propio, digamos, del dataset de Brand Radar, que serían los prompts de Ahrefs, pero aquí sería donde verías los datos de tus prompts personalizados. Entonces clicas aquí y es donde verás realmente todas las métricas relacionadas con tu proyecto de prompts. Pero lo bueno, como te digo, es que podrás ver la información tanto del dataset de Ahrefs como de los prompts rastreados. Y luego podrás visualizar pues todas las métricas aquí del informe. Para aterrizar todo esto en un caso real, pues te voy a enseñar cómo hemos trabajado la visibilidad en inteligencia artificial desde Cyberclick. Uno de los objetivos que teníamos pues para 2026 era aumentar nuestra presencia en búsquedas y prompts relacionados con redes sociales. Esto viene porque detectamos en Brand Radar que no teníamos una gran visibilidad en este tipo de consultas. Así que lo que hicimos fue empezar a trabajar una campaña específica para mejorar nuestra presencia en esta área. Pues para ello lo que hicimos fue desarrollar junto a Metricool este estudio que podéis ver aquí en pantalla, que se titula Estudio Social Media 2026, el nuevo marco estratégico que ya guía a los líderes del sector. Entonces esto lo que nos ayudó es a ser una herramienta que nos ayudará a tener visibilidad en dominios de referencia y a poder mandarles una nota de prensa relacionada que hiciera que nuestra marca, junto con la de Metricool, aparecieran todas las consultas relacionadas o en varias de las consultas relacionadas con la visibilidad en inteligencia artificial, pero relacionadas con redes sociales. Este estudio se trata pues, de un análisis basado en alrededor de 150 profesionales del sector, con datos y con insights y aprendizajes estratégicos pensados pues, para anticiparse a las tendencias y tomar mejores decisiones en social media. Lo bueno es que tiene datos de Cyberclick y encuestamos a 150 profesionales y luego tiene datos de Metricool y de millones y millones de posts analizados. Entonces, este informe, al ser muy cualitativo, era una manera muy interesante de posicionarnos en prompts que estuvieran relacionados con redes sociales y además que pudieran estar relacionados con tendencias de la actualidad. Lo que se hizo fue pues, lanzar una nota de prensa a los medios y también a las agencias de prensa como Europa Press, y este fue el resultado, pues que nos publicaron varios cientos de medios y por ejemplo a plataformas de prensa como Europa Press.
lo que se hizo fue montar un proyecto de prompts personalizados en Brand Radar para poder monitorear ya desde antes de lanzar la nota de prensa cuál era nuestra visibilidad, y luego lo que se hizo es esperar unos días a que los medios empezaran a publicar la nota de prensa y la nota de prensa además se publicó a mediados de febrero, y lo que pudimos observar es que unos días más tarde, por ejemplo, aquí estamos viendo el informe que se montó con los prompts personalizados, pero también es interesante ver los datos que te ofrecen los prompts de Ahrefs, y luego lo que hicimos fue filtrar por la palabra redes sociales. O sea, a mí solo me interesó analizar cuáles eran todos los prompts que tenían dentro de sus búsquedas o dentro de esas preguntas o esos prompts la palabra redes sociales. Entonces, después de hacer el filtraje que nos interesaba, que en este caso era que fueran prompts que contuvieran la palabra redes sociales, porque al final lo que nos interesa es obtener la visibilidad relacionada con esta keyword y con prompts que la puedan contener. Además, a mí lo que me interesaba es, después de aplicar este filtro, analizar los prompts de Ahrefs para ver cómo en sus prompts íbamos evolucionando por esta tipología de consultas. Y fijaos que lo más interesante es que desde el momento en que lanzamos la nota de prensa, nos encontramos que hacia febrero nuestra visibilidad en esta tipología de prompts fue aumentando de una manera significativa. Por ejemplo, en la herramienta de inteligencia artificial de Google, AI Overviews. O sea que realmente el poder detectar cómo estás previamente para una tipología de prompts o de temáticas es interesante, y ver que si queremos reforzarla o que no aparecemos y queremos aparecer por ellas, diseñar una estrategia, plantearse los prompts adecuados, lanzar la estrategia, que puede ser pues esto, una estrategia de un lead magnet o un contenido cualitativo como un estudio, luego una nota de prensa, ver el impacto en los medios y luego ver cómo eso repercute en una mayor visibilidad en las herramientas de inteligencia artificial, como es este caso de CyberClick. Y con esto ya hemos recorrido paso a paso cómo funciona Brand Radar de Ahrefs y cómo puedes utilizar esta herramienta para analizar la visibilidad de una marca dentro de los entornos de inteligencia artificial. Si quieres empezar a probar la herramienta, puedes hacerlo a través del plan gratuito de Ahrefs Webmaster Tools, donde puedes encontrar o acceder a 3 búsquedas gratuitas enfocadas a marcas específicas para ver cómo funciona Brand Radar en la práctica. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y un comentario, porque nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.